partimos de nuevo. Eso es un gran aplauso entonces para la señora Ruth, quien nos ha entregado una música que de veras es muy antiquísima. Yo recuerdo a mis abuelitos, a tíos, que tocaban esa música con ese afinamiento de la guitarra que es especial, no es normal, ¿cierto? Entonces, es realmente para mí, en serio, y agradezco también a Pacheco, a mi tocayo, quien me invitó para que pueda yo cooperar en la animación de esta velada que está muy interesante. Y de veras, te felicito, porque esa música me remontó hace muchos años atrás, cuando yo visitaba a mis abuelitos y toda la gente que vivía en el entorno, en un lugar de Purraica, el interior, que se llama Oyusca. En esos tiempos, esto queda la provincia de Osorno. Y en aquellos tiempos esta era la música que prevalecía. Y de veras que te felicito, porque siendo tan joven, ¿ya? Puedes practicar esta música y mantenerla, ¿cierto?, viva en todo lo que concierne a la ejecución, al canto que tú le das y a la letra. Felicitaciones. Un gran aplauso, por favor, para Ruth, que interpreta la música de nuestros favoritos. Ahora voy a tocar una... No sé si se escuchaba bien o se escuchaba mal. ¿Sí? Oh,
mi mami que aunque me va a retar, que venga a cantar conmigo porque ella siempre canta esta canción y siempre pide que la cantemos con mi hermana. Venga, pues mami. Le pueden aplaudir para que venga porque siempre la cantamos. Esta canción siempre la canta ella y nos pide a nosotros, después que nos enseñó a nosotros. No venían desde antes de la pandemia, así que por eso, gracias por la tenerla hoy día entre nosotros. Y la letra dice: la luna con su blancura de plata viene llegando, y el arroyito tan dulce, poquito a poco lo va plateando. ¿Lo conocen? Bien. ¿Alguien la conoce? Ella es mi madre, se llama Irma Guerrero.